Pulso.hn y el Observatorio del Poder presenta Cuarto Poder. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar con ustedes nuevamente ya hoy, 30 de agosto de 2023, una tarde bastante calurosa sobre Tegucigalpa, así como caluroso también está el ambiente político en este momento en el Congreso. Bueno, se suspendió hoy la sesión que se había reprogramado para horas de la mañana, fue suspendida por el titular del Congreso, Luis Redondo, porque, bueno, dice, se supone que están en consensos en este momento, que están dialogando sobre la cuestión de la elección del fiscal general y adjunto. Esa aplanadora nacionalista, en alianza con el Partido Liberal y ahora con el PSH, los exaliados del gobierno, siguen manteniendo tanto al abogado Cabañas Cadillo como fiscal general y siguen manteniendo a la abogada Jenny Almendares como fiscal general adjunta. Mire, por acá ya ratos había visto, qué lástima, porque tanto mensaje que cae, había visto de que hay una demanda contra, o una acusación de hecho contra el quien está aspirando a ser fiscal general, el abogado Marcio Cabañas. Ahí después le vamos a proporcionar más información. Ya también se encuentra esta tarde aquí don Carlos Paz. ¿Cómo está, don Carlos? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muy bien. Disculpen. Muy bien, Brian Flores. Amigas y amigos, sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Les saluda Carlos Paz López, Selvin Silva en los estudios de Globo TV Honduras, la compañera Nagodoy en producción y Rona López en los estudios de Radio Globo. ¿Cómo que es una cualidad? ¿Sí? Como que es una cualidad de los nacionalistas la deuda. Y todos sabemos el por qué se originan esas deudas. La comuna del Distrito Central no es la excepción. Tiene nada menos, escuche usted, que una deuda de 8.000 millones de lempiras. 8.000 millones de lempiras que se tienen que pagar. Y el señor alcalde Jorge Aldana también manifiesta que se tiene previsto recaudar 3.400 millones de lo que es pues los tributos a la comuna de la capital. Le escuchamos. ¿Verdad? Hemos medido las semanas, de la semana pasada recaudamos casi 200 millones con bienes inmuebles, o sea que la gente está pagando sus impuestos, eso es bueno, ¿verdad? Y al final del año esperamos recaudar unos 3.400 millones de lempiras, superando al año anterior con unos 300 millones. Pero no se va a aumentar el tema del pago de impuestos. No, nosotros así como era la norma. Nosotros nos comprometimos en cero y más impuestos, cero tasas nuevas. Vamos a administrar la ciudad con lo que actualmente se recauda, vamos a generar nuevos mecanismos para mejorar la recaudación sin aumentar impuestos y lógicamente que la gente vea que esos impuestos son traducidos en nuevos. ¿Será difícil, señor alcalde, darle respuesta a casi 1 millón de personas que viven en la capital con las transferencias y los impuestos recaudados? ¿Hay que recurrir a la cooperación internacional? Y además de eso, que la deuda que yo recibí es una deuda de casi 7.000 millones de lempiras. Hace 8 años era de 1.000 millones. Y en 8 años subió a 8.000 millones, 7.000 millones. O sea, la capital está totalmente endeudada y nos toca administrar esos recursos de manera óptima. Pagar la deuda, invertir con lo que tenemos y buscar nuevos recursos. Por eso es importante la CAF, por ejemplo, para poder... Señor alcalde, ¿cómo avanzan? La represa San José, que redefinimos su contrato, está avanzando rápidamente. Podemos hacer una visita un día para ver los trabajos. Ya logramos con el contrato nuevo y la proyecto del Congreso pagar los terrenos de las indemnizaciones, meter maquinaria a trabajar en San José y esperemos que en 2 años esa presa esté terminada. Y la represa Jiriguare, que ya recibimos ofertas, yo creo que en plazo de 30 días tendremos la capacidad de poder presentar una oferta clara a finanzas
para que podamos lanzar este proyecto llave en mano y arrancarlo a construir en enero, que es nuestra meta. Del presupuesto que se le asignó este año en Corporación Municipal, ¿cuánto se ha ejecutado, señor alcalde? Mire, el presupuesto para inversión, le voy a hablar, ¿verdad? Sí. Que fue de 3.100 millones de lempiras, ya tenemos entre adjudicado, licitado y en ejecución más de 2.500 millones. O sea que tenemos una buena cantidad de presupuesto que ya está en funcionamiento, en acción, y el dinero trabajando en las calles de la capital con obras de impacto para la ciudad. El alcalde de la corporación. Hasta allí lo manifestado por el señor alcalde del Distrito Central, y una deuda que se tiene que pagar. Cuando exigimos, cuando demandamos, en este caso, las corporaciones municipales de los servicios, debemos recordar quiénes administraron, en este caso, la comuna capitalina y en general el país, Brian. Bueno, como lo prometido es deuda, aquí se encuentra esta tarde en los estudios de Radio Lobo, precisamente en Cuarto Poder, el director de aduanas, don Fausto Cáliz, que ayer lo vimos movilizado, lo vimos en acción en esa majestuosa, y fue enorme, multitudinaria la movilización que hubo ayer hasta el Congreso. Impresionante. O sea, se habla que por lo menos un estimado de unas 100,000 personas se habrían movilizado ayer. Así es. ¿Cómo está, Fausto? ¿Cómo le va? Un gusto, Brian. Gracias por la invitación. Igualmente a don Carlos Paz. Para mí siempre es un placer estar aquí en Radio Globo y por supuesto en el programa Cuarto Poder, que justamente lleva el nombre porque los periodistas y las periodistas ejercen un rol fundamental en un país, en el fortalecimiento de la democracia, en el fortalecimiento de la libertad de expresión, y justamente se han convertido en un cuarto poder. Así que gracias por la invitación nuevamente aquí en el programa. Seguramente pues vamos a tener el espacio suficiente para hablar de muchos temas de país, sobre todo los que ahorita se ventilan, que son bastante calientes y de realidad nacional. Y sí, el día de ayer estuvimos ahí, junto al pueblo, de donde venimos, de donde nacimos, de donde construimos, y reconociendo que lo que hizo el pueblo ayer es justamente un ejercicio de soberanía. Sí. Al final, ¿a quién corresponde la soberanía y en quién radica la soberanía? Es en el pueblo, y eso deben de entenderlo todos los gobernantes. Eso debe entenderlo el Poder Judicial, eso debe entenderlo el Poder Legislativo y por supuesto el Poder Ejecutivo. Ahí es donde verdaderamente se construye poder. Se mostró que la presidente Xiomara Castro de Zelaya, como dice la consigna, no está sola. No, definitivamente. Mire, el pueblo ayer sale por dos razones. La principal es decirle a la presidenta Xiomara Castro: te extiendo mi brazo, te extiendo mi mano, presidenta, no está sola. Ante aquella campaña constante de un montón de generales golpistas que ahora están en la reserva, y muchos de ellos que en el 2009 fueron actores fundamentales del golpe de Estado, actores directos que materializaron un fatídico golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales, y que nadan tranquilamente en la impunidad, nadan como pececillos en el agua tranquilamente, y hasta los llevan muchos periodistas a foros de televisión a pumpunearse el pecho, como que si nada hubiese pasado en ese 2009. A hablar de democracia. A hablar de democracia, Estado de un golpista a hablar de democracia, un golpista a hablar de independencia de poderes, un golpista a hablar de libertad de expresión. Óigame, si dónde debería estar algunos de esos generales, principalmente Romeo Vázquez Velázquez, es en una celda, respondiendo ante ese delito de traición a la patria. Pero ¿sabe qué es lo bueno de eso? Don Carlos y Brian, que los delitos de traición a la patria no prescriben. Y en cualquier momento, cuando verdaderamente haya independencia de poderes, verdadera justicia y un ministerio público que no sea sordo, ciego y mudo ante esos delitos, vamos a ver a ese tipo de personas respondiendo ante la justicia en nuestro país. Porque no podemos permitir que este tipo de generales se vayan a pumpunear el pecho como si nada hubiese pasado en el 2009. Entonces, en principio, don Carlos, para responder a la primera pregunta de lo relacionado ayer en la movilización del pueblo, es que el pueblo le da un brazo de respaldo a la presidenta. Decirle: presidenta, no vamos a dejar que avancen los golpistas. Presidenta, la acompañamos y ratificamos en las grandes decisiones que ha tomado al frente del Ejecutivo, como la derogación de fideicomisos, que tanto se han opuesto muchos y principalmente los banqueros de este país, porque eran la fuente de corrupción pública-privada.
Presidenta, ratificamos la derogación de las sedes, la acompañamos para que venga la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en el país, la acompañamos y ratificamos la derogación de la venta del territorio con las sedes, la acompañamos que se haya derogado la ley del empleo por hora, la acompañamos para que se debata y apruebe finalmente en el Congreso Nacional una ley de justicia tributaria, solo para mencionar algunas cosas fundamentales que el pueblo ayer le fue a dar el brazo de respaldo a la presidenta. Pero también Libre está mostrando que se convierte en una fuerza política, democrática, popular, construyendo poder popular. Esa es la manifestación del día de ayer, que hemos crecido en conciencia ciudadana y que estamos prestos a luchar por ese derecho a que se nos escuche, a ese derecho que se nos conceda no solo el ejercicio del voto, sino también a intervenir en la administración de los asuntos públicos que nos competen a todos. Y ese es algo... Porque acá la democracia, esos defensores de la democracia y que dicen que les gusta la democracia, nos han dicho que solo es ir a depositar el voto y después les damos un cheque en blanco para que... Y olvídense y nos vemos de nuevo en 4 años. Sí, y fíjense que ayer lo bonito de eso es, como usted muy bien lo dice, la gente el día de ayer lo que hizo fue un ejercicio de soberanía, un ejercicio de poder, porque sabe que en él radica, en ese pueblo, la soberanía según la Constitución de la República. Y entonces, sale por convicción, sale por compromiso, sale por que cree en la presidenta Xiomara Castro y en las grandes transformaciones y cambios que se están haciendo después de que nos dejan hundidos en el 74% de pobreza, después de que nos dejan con el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado incrustado en la institucionalidad del Estado. Y entonces el pueblo no necesita de dinero, el pueblo no necesita que lo acarreen a la fuerza, el pueblo no necesita si hay condiciones o no para movilizarse, porque ese pueblo que ayer lo vieron en la calle es el mismo que estuvo durante 12 años. Es el mismo pueblo que estuvo. Y la nueva generación de un montón de cipotes y cipotas que siempre nos hacemos llamar los hijos del golpe. Correcto. Los hijos del golpe, que durante 12 años, con las manos, con la conciencia, con la dignidad, nos opusimos a una narcodictadura, nos opusimos al crimen organizado, nos opusimos a los corruptos y los derrotamos. Ese es el mismo pueblo que sale el día de ayer. Entonces, cuando la presidenta dice, don Carlos, cuando la presidenta dice, soy una mujer en resistencia, soy un cuadro de la resistencia, soy una presidenta en resistencia, ella sabe que está en un proceso quizá más duro que estos 12 años. ¿Por qué? Porque ahora a ella le toca estar dirigiendo las riendas del Estado y tocando aquellos grandes intereses de la banca privada, de aquellos empresarios que se niegan a que se apruebe una ley de justicia tributaria en el país. Contra el crimen organizado, le toca estar lidiando a la presidenta, contra el crimen organizado y contra el narcotráfico, contra la corrupción, con un Congreso en el cual no tenemos mayoría, que se oponen incluso a lo más mínimo para refundar este Estado. Entonces, le toca una labor difícil a la presidenta. Entonces, está resistiendo contra lo mismo y contra los mismos que resistimos durante 12 años. Y ese pueblo que resistió al narcotráfico, que resistió a la corrupción, que resistió al crimen organizado, hoy lo hace, pero desde la dirección de las instituciones, resistiendo incluso contra las mismas estructuras internas que ayudaron a un narcotraficante ser eligiera ilegalmente. Por eso la presidenta, el mensaje que envía ayer es, seguimos en resistencia. Seguimos en resistencia porque las estructuras siguen vivas y para derrotarlas solo se va a hacer con el acompañamiento del pueblo. Es que ahí, con esto concluyo, Brian. Compatriotas que me escuchan, allá en La Esperanza, que ayer me encontré a una persona, al igual que en el barrio El Pastel, acá en Tegucigalpa, la resistencia, compatriotas, tiene que ser continua y permanente hasta derrotar al enemigo que nos ha oprimido por siglos. Y Libre ayer mostró que es una organización política de masas,
no les puedo describir la alegría que sentí, porque es una aspiración de décadas de ver a nuestro pueblo reunido aquí en la capital. Es lindo sentir el calor del pueblo. Sus derechos que dan deseos de llorar, le comentaba a Brian y el compañero que estuvo ahí acá con nosotros. Y una cuestión importante a los que me escuchan, tanto a nivel nacional como internacional, y los que nos ven. El militar se da cuenta que el pueblo no es agresivo. El pueblo no es agresivo. Agrede porque lo provocan. Cuando hay una acción. El policía se dio cuenta que el pueblo tampoco lo agrede. Lo que hace es dar una respuesta al ser agredido y violentado su derecho a movilizarse, a manifestarse. Porque ahí estaba la cantidad de militares y la cantidad de policías y no hubo ningún incidente de confrontación, ni tampoco se rompieron vidrios, no se mancharon paredes, porque se le permite manifestarse. Así es, totalmente. Hay un ambiente democrático, hay un ambiente diferente. Ya no hay un poder ejecutivo ni un régimen represivo, donde al pueblo le tenían miedo que ejerza su derecho constitucional a expresarse. Entonces, ayer vimos de nuevo que este pueblo es pacífico, Sí. que este pueblo cree en la democracia, que aguantó 12 años consecutivos, 2 fraudes electorales consecutivos, el de 2013 y el de 2017, que derramó sangre nuestra gente en las calles. El saldo del 2017 son más de 30 personas muertas, nuestros mártires, por defender la voluntad popular. Y por defender a alguien que hoy niega al gobierno. Así es, totalmente. En ese camino sale de todo. Y ayer vuelve a demostrar la pacificidad de ese pueblo. Que el pueblo solo reacciona, obviamente, cuando hay una acción del aparato represivo del Estado. Y me imagino la tranquilidad también de los mismos entes de seguridad en ya no estar con el escudo permanente, con la confrontación permanente a ese pueblo. Y ayer se dieron cuenta, el pueblo es pacífico, el pueblo demanda cambios y los quiere al margen de la ley. No, y lo quiere respetando la democracia. Es una cuestión, por ejemplo, ahí andamos los que sufrimos la seguridad nacional de los años 80, un proceso que no ha concluido y que el Estado hondureño está en deuda, que recopiló los datos el doctor Leo Valladares. Y ahí incluimos ahora después lo que mencionamos del golpe de Estado, los 2 fraudes electorales que no han sido castigados los culpables. Así es. Y por eso siguen imponiendo fiscal general, fiscal adjunto. Esa es la democracia que tanto hablan que se debe de respetar, la de los desaparecidos y la del golpe de Estado, que han quedado en la impunidad. Totalmente. Claro, bueno. Pasado ya esto, porque sí fue multitudinaria la movilización, es necesario preguntarle aquí al director de aduanas ahora las perspectivas de recaudación que ellos tienen hacia el 31 de diciembre de este año. ¿Qué? Brian, pero fíjese que como este tema es tan amplio, fíjese que antes de contestar esa pregunta, vamos a ver. Solo dijimos una de las razones por la que salió el pueblo, que fue el acompañamiento a la presidenta. La segunda razón por la que sale el pueblo es porque le va a decir a sus diputados y diputadas, óiganme, tienen que elegir un nuevo fiscal. Y va a ejercer ese derecho, y les dice, no es un capricho de la presidenta, no es un capricho de Libre, ni un capricho del pueblo. Es que simple y sencillamente se le venció el periodo constitucional y tenés que elegir a una nueva persona al frente del Ministerio Público. ¿Por qué se oponen a la elección? Pero la bancada de oposición, el Partido Nacional y el Partido Liberal. ¿Y el PCH? Y incluido el PCH, que hasta le dan la oportunidad de presentar ellos cuando en el pasado eran ninguneados. La nómina. No, cuando en el pasado eran corruptos, eran narcotraficantes. No, ahora con ellos hacen alianza, ¿verdad? Con ellos hacen alianza en el bloque de organizaciones criminales, el BOC, bloque de organizaciones criminales, porque de oposición ciudadana no tienen nada. O bloque de oportunistas cachurecos. Porque ¿quiénes están ahí mandando? Son los cachurecos. Solo están utilizando de monigotes a los del PCH, que lastimosamente algunos jóvenes, me da lástima por algunos jóvenes que han caído ahí. Está rodeado de narcotraficantes dando una conferencia al pueblo. Pero entonces sale el pueblo. ¿Qué significa que esos jóvenes están ahí no porque
tengan conciencia ciudadana. No, en lo absoluto. Oportunistas. Está por intereses. En este Intereses. río revuelto. Y no intereses colectivos, ¿verdad? Intereses individuales. Entonces, el pueblo va y le dice: Chinchilla, ni un minuto más. Chinchilla, ni un segundo más, porque vence su periodo el día de mañana y a partir del 1 de septiembre tiene que haber un nuevo fiscal o una nueva fiscal al frente del Ministerio Público. Claro. Porque ¿qué ha sido Chinchilla? ¿Qué ha representado Chinchilla para este país? Cómplice del narcotráfico, cómplice del crimen organizado, cómplice de la venta del territorio con las sedes, cómplice de las reelecciones ilegales, cómplice de los fraudes electorales. Y aquí podríamos seguir todas unas 3 horas de Pero programa fíjese una y no cosa. terminamos de enlistar eso. Dicen los cachurecos, por ejemplo, de que, bueno, y también los liberales y la gente del PCA ahora dicen de que esa movilización de ayer fue para presionar y porque es una intromisión de un poder a otro. Salió por ahí un diputado diciendo que no es productivo, por cierto, diciendo de que en el Congreso no es con presiones ni con huevos, dijo así él, sino es con votos que se No, pero es que ¿sabe qué? Ajá. Ellos sí aceptan la presión de los banqueros. A ellos les encanta la presión del COEP. A ellos les encanta la presión de los corruptos, de los narcotraficantes. Pero le tienen miedo a la presión del pueblo. ¿Y es el pueblo quien los tiene en ese Congreso Nacional? ¿Por qué le tienen miedo al ejercicio soberano que hace el pueblo en las calles? Si un diputado ahí, don Carlos y Brian, cuando llega al Congreso Nacional, ni siquiera va como representante de un partido político. Va como representante de Honduras. Ni siquiera va como representante de su departamento porque es un diputado del Congreso Nacional. Cuando un proyecto sale ahí, el proyecto de ley no dice para el Departamento de La Paz, no dice para el Departamento de Es que Santa la ley de Bárbara. La aplicación ley general, tiene no. carácter general. Pues sí. Entonces, el diputado debe entender que a quien debe de obedecer es a los intereses del pueblo. Correcto. Le tienen miedo que el pueblo les haga presión y es el pueblo que los tiene ahí, pero no le tienen miedo a la presión que les hacen los banqueros, no le tienen miedo a la presión que hace el COEP, no le tienen miedo a la presión que hacen los narcotraficantes. ¿Por qué? Ante ellos sí se paran y así, mire, como soldaditos. Se les cuadran. A ellos, no, pero cuando es el pueblo, todo X, ¿verdad? ¿Por qué creen que se oponen a la ley de justicia tributaria? Porque el sector privado les dice que no la aprueben. ¿Por qué se oponen o se opusieron a la incorporación de Honduras a la Corporación Andina de Fomento? ¿Será Porque los banqueros les dicen que no. Claro, si ahí ustedes más que yo han de conocer, porque tienen más años. Ojo, y con esto no les quiero decir que están ya viejos. ¿verdad? No, y uno ya reconoce que... Don Carlos y Brian, es conocido para todos y todas que cuando se daban este tipo de elecciones de la corte, el fiscal, carros de bolsa de valores, de dinero, de los que transportan dinero, pasaban en los bajos del Congreso Nacional. Óigame, ¿sabe qué me contaban? Esos carros blindados que uno dice, mire que ahí va el dinero de los bancos, esos pasaban, llegaban justamente unos 2 días y se mantenían abajo del Congreso Nacional. ¿Por qué? Por el famoso tilín. Para ver a quién les daba. Esa misma historia, muchos las quieren repetir. ¿Y sabe quién se opone rotundamente a que no lo haga? Una persona que diariamente le montan campañas mediáticas llenas de mentiras y falsedades y que a cada rato lo quieren derrotar con la matriz mediática que genera en este país, porque se les ha parado Luis Redondo. Sí, Se les ha parado, ese tipo no ha Fausto. permitido ahí, porque es tan duro con el tema de transparencia y el combate a la corrupción, porque sabe que desde ese poder del Estado, así era como se aprobaba todo. ¿Quiere que le cuente una cosa? A mí me contaba uno de los exdiputados, un grupo de exdiputados del PAC, de Salvador Narrala, que se lo dejó quitar. Mire, tuve que apoyarlo para que cuente. No, me contaba esa persona Pero yo sé hablando que se una vez. emociona cuando habla del No. IDH ahora. Y es que viene de ahí, ¿o no? No. Yo te digo, don Carlos, que se insulte emocionaba. pero no ofende, Mire, no, pero ya entrando así en el tema, Sí. me contaba una de las personas que fue diputado en el PAC, que en la época cuando se escogió a Rolando Argueta, llegaban los carros de valores, sí. Incluso había un directivo del Congreso, me voy a omitir el nombre, que los llamaba personalmente. Ese directivo los llamaba. Y ese directivo les ponía de paso a Mauricio Oliva. Mauricio Oliva cuentan de que le decía a esa persona, mire, asegure su futuro, sé que usted tiene hijos y mire, apóyenos en este proceso democrático, hombre. Apóyenos y nosotros le vamos a garantizar el futuro de su familia. Me lo contó así. Óigame, ¿no se acuerda la elección de la Corte Suprema de Justicia anterior? Ajá. ¿No se acuerda cuántos diputados de Libre se vendieron? Pues fue en esa misma elección. Hay fotos ahí que un diputado saca un billete de 50 y se lo pone aquí en el rostro a un colega de ustedes que fue diputado.
Sí. Aparece el de 50 lempiras así, porque eso es lo que pasó. Los diputados que se vendieron. A ese colega le dieron la vocería de esas reuniones de la Corte. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Y esa ha sido la historia del Congreso Nacional, don Carlos. Esa ha sido la historia. Y ahora, como hay un presidente ahí que no les acepta ese tipo de situaciones, por eso diariamente montan campañas contra él para lograr debilitarlo, pero no saben que al final ese tipo agarra más fuerza cuando ve actos como el de ayer de ese pueblo acompañándole. Mire, fue bonito que le diera el acompañamiento y decirle: Luis, amigo, el pueblo está contigo. Solo permítame un momento. Así se lo decían el día de ayer. Vamos a ir a la pausa. Permítame un momento, tenemos una pausa. Vamos a la pausa, ya volvemos. ¿Cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? Nos casamos, pero ya. Yo la vendo y hago crecer mi negocio. Sin duda, se la doy a mis papás. ¿Y a ti, cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? En Banco Atlántida premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras. Ahorra y gana en el banco número 1 en depósitos. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Ponemos la serie. Deja que termine la pelea, seguro él acaba en su misión. Saca tu lado fan por un viaje doble a la pelea más importante de artes marciales mixtas en Abu Dhabi. Todas tus compras con tu tarjeta de crédito o débito Visa Atlántida acumulan un boleto electrónico para vivir esta gran experiencia. ¿Y tú, de qué eres fan? Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Bueno, aquí vamos hablando de un tema muy interesante. ¿Qué nos iba? No, porque el tema, mire, queríamos hablar del tema aduanero, que lo vamos a hablar también, pero como en el país la política siempre va a tener esa parte central. Obviamente que todos somos animales políticos, como lo decía Aristóteles, pero unos en gran y otros en menor manera. ¿No es así, Fausto? Mire, todo en la vida es político, todito. Desde los zapatos que nos ponemos en la mañana hasta la camisa que elegimos. Todo es un acto político. Lo que vamos a comer, cuando usted pasa en un semáforo, cuando usted decide debatir con su familia en un tema que no está de acuerdo, luego dialoga y llega a consenso, ese es un debate político. Todo en la vida tiene por esencia lo político. Y miren, muchos han querido aquí despolitizar al pueblo. Muchos han querido aquí no politizarlo precisamente porque no les conviene. Quitarle las ideas. Sí, porque no les conviene. ¿Saben? Y le pongo un ejemplo. ¿Qué pasaba antes de la elección de esta corte? Decían que los magistrados eran apolíticos, que el fiscal era político. Pero entonces, ¿sabe qué es lo bonito que hace Libre? No, y después de todo ese batalla ideológica. Correcto. ¿Qué es lo que hace Libre después de todo ese proceso del golpe de Estado? Logra politizar a esa sociedad. Y ahora un magistrado y una magistrada ya no tiene miedo de decir que pertenece a tal partido político. Sí, ¿por qué? Fíjense que decían que eran apolíticos los magistrados. ¿Y quién los elegía? El Congreso Nacional. El órgano más político por excelencia, porque ahí están representados los partidos políticos. Mire, una cosa, lo que nos pasó a todos en la época del golpe de Estado, hasta antes del golpe, como bien dice Fausto, el director de aduanas, muchos se decían apolíticos. ¿Sí? Cuando se da el golpe de Estado, ahí entonces, se les caen las caretas a un montón. Es cuando todos asumimos posiciones, unos a favor y otros pues que la vida nos dijo que estábamos en contra. No, míreme, no, hay que aclarar, Brian. Ajá. Unos en contra del golpe y los golpistas, porque hay que llamarlos por su nombre. Bueno, los golpistas. Sí, hay que llamarlos por su nombre. Del golpe y lo que nos opusimos al golpe, pues así, abiertamente, que en algún momento pues... Porque se atrevieron incluso a decir que era una sucesión constitucional. No, eso es un absurdo. Hasta eso, don Carlos. Eso es un absurdo. Mire, por eso, miren, hablaba en un foro el abogado Joaquín Mejía y él aportaba 3 puntos muy importantes que deben darse para ese proceso que debemos vivir los hondureños, el proceso de reconciliación. La polarización va a existir, sí, pero en algún momento deberá de apaciguarse todo lo que estamos viviendo. ¿A través de qué? Decía el abogado Joaquín Mejía, a través de la justicia transicional. Es decir, por ejemplo, una comisión de la verdad, que ya la tuvimos, incluso el informe de la comisión de la verdad ya hablaba incluso de delitos de lesa humanidad. Así es. Primero. Segundo, las elecciones de 2017, producto del fraude
de las denuncias de fraude que hubo en aquel momento, que le dieron la victoria a Juan Orlando Hernández, que provocó también más de 30 personas muertas. Y no solo eso, también el proceso precisamente previo, cuando la Corte Suprema habilitó la reelección. Entonces decía el abogado Mejía de que este tipo de hechos debe aplicarse una justicia transicional para que se deduzcan responsabilidades y que también esto sirva, no sé si estará de acuerdo el abogado Calix, para que por lo menos haya una armonía en la sociedad. Claro que es necesario, porque la gente está sedienta de justicia. La gente está sedienta de justicia, principalmente aquellos que fueron víctimas directas de eso. Sí. Imagina los familiares. Ahí encuentra uno los familiares en la calle que aún resienten y lloran a su ser querido que cayó producto de una bala de un fusil militar. Así es. ¿Y por qué esa gente nosotros les vamos a callar y que no demanden justicia? ¿Por qué vamos a pretender callarles esa aspiración como un derecho legítimo de ellos a que no se quede en la impunidad? Y por eso el pueblo entiende que toda esa justicia se puede lograr desde un nuevo Ministerio Público, con un nuevo fiscal general y fiscal adjunto que verdaderamente vaya a representar los intereses de la sociedad. Sabemos que no va a ser fácil, porque las estructuras, como manifiesto nuevamente, que le dieron vida al narcoestado, siguen ahí vivas y latentes. Siguen conspirando y se organizan constantemente para boicotear las decisiones y los cambios que la presidenta quiere lograr en este país. Pero a mí me llama la atención algo, porque viene la oposición, en este caso el Partido Nacional, dice que el Libre ya debió de cumplir todas sus promesas de campaña, que debió de resolver de inmediato los temas. Incluso por ahí vi un tuit de David Chávez que decía que eso era con una varita mágica, y salen en el Congreso ahora diciendo con aquella consigna, Libre nunca más, y escuchamos también dentro de la sociedad ese mensaje que incluso termina incidiendo en los sondeos de opinión pública. Fíjense que hay alguien que pintó ahí una caricatura bien bonita, donde pintó a los cachurecos saliendo con la banderita azul. Ajá. Protestamos porque Libre no ha arreglado el desastre que nosotros dejamos. Esa es la viva, se lo repito de nuevo. Protestamos porque Libre no ha arreglado el desastre que nosotros dejamos. Óigame, en un año y medio quiere que el país lo saquemos del 74% de pobreza que lo dejaron. En un año y medio quieren que reconstruyamos 12,000 centros educativos que están destruidos. En un año y medio quiere que construyamos 10 hospitales, porque ellos se dedicaron a construir batallones porque tenían un régimen impositivo que darle la salud al pueblo hondureño. En un año quiere, o sea, eso para reconstruir el Estado de Derecho, para sentar nuevas bases, para refundar el Estado hondureño. No va a estar ni siquiera 4 años. Hablan de la canasta básica y se les olvida que habían cerrado Banadesa. Imagínense que la presidenta, hasta este gobierno, tiene el carácter, la valentía de inyectarle fondos a Banadesa para recuperarlo. Ellos si hubiesen podido, lo liquidan. Sí, es que, lo que pasa es que los liberales no tuvieron don valor Carlos, de apoyarlo. Si ellos hubiesen tenido la oportunidad de ponerle llantas al territorio, se lo llevan. Mire, se lo llevan. Yo le voy a decir algo. No lo hicieron porque no había posibilidad de ponerle 4 ruedas al territorio. Si no, se lo llevan. Mire, pero lo quisieron hacer con las sedes. Sí, mira, abogado, yo le voy a decir una cosa. Miren, fíjense que en este momento en Argentina hay un anarcocapitalista, digámoslo, como antiderechos de primera. Sí, antiderechos, un ultraderechista de primera, Javier Milei. Él propone motosierra para el Estado argentino, pero él en una entrevista reconoció algo, que dijo que sus planes ultraliberales o sus planes ultraconservadores son para un periodo de 25 años. O sea, porque él dice que viene con 3 generaciones de reformas. Las reformas de primera generación, por ejemplo, habla Milei de que tiene que reducirse, por ejemplo, las jubilaciones. En segunda instancia, va por los procesos de privatización de la salud y la educación. Después viene con el despido masivo de empleados del Estado, porque lo que busca Milei es reducir de 17 a 18 los ministerios que hay en Argentina. Sí, digo que iba a eliminar el Banco Central, salud, educación, dolarizar la economía. Pero habla que en 25 años. Y nosotros escuchamos acá que dicen que quieren que ya los problemas de 100 años, no de los últimos 12 años, sino de los 100 años del último siglo, que se resuelvan ya. Quieren que el país sea como Alicia en el País de las Maravillas en un año y medio. Óigame, si usted para derrotar a esas estructuras del narcotráfico, del crimen organizado y la corrupción que siguen vivas.
Ni siquiera 4 años. Ni siquiera 4 años. Pero por lo menos se detiene esa bola de nieve que cada día se venía haciendo más grande. Eso es lo que hemos hecho, detener esa bola de nieve que cada día se venía haciendo más grande. Y eso se ha logrado por la coherencia de la presidenta. Fíjense que le pongo otro ejemplo. La CICI dice, ¿por qué no viene? ¿Sabe cuánto se tardó una comisión internacional del mismo estilo para llegar a Guatemala? 7 años la negociación. Eso yo lo decía. 7 años la negociación. Y aquí quieren que en 1 año ya esté la CICI. Y a pesar de todo eso, ha avanzado de forma increíble. 2 misiones exploratorias ya que han venido al país y ya se está previo a la firma final para que se instale en el país. No obviemos en mencionar que esas son las reacciones de las élites, de la oligarquía en nuestros países, porque históricamente ellos han tenido el control del poder absoluto. Totalmente. Si ustedes creen que están alegres con que Libre, con doña Xiomara Castro a la cabeza, tenga esos 18 meses de gobierno. En Guatemala ni siquiera están dejando que tome posesión. Ya le quitaron la personería jurídica al partido. Quien ganó las elecciones. Escuche usted. En Guatemala las élites, la oligarquía y sus grupos fáusticos no están queriendo ni siquiera que tome posesión el señor Bernardo Arévalo, que por cierto es hijo de un expresidente de los años 40. Juan José Arévalo. De los años 40. Se declaró socialista espiritual. Entonces, entendamos el por qué acá una campaña continua de ataques y de exigencias del desastre que no solo es en los 12 años del gobierno cachureco. El problema educativo tiene 200 años, el problema de la salud. Problema del sistema. Igual, porque es el sistema que nos han implementado y que nos aplican a diario. Entonces, lograr cambios en el statu quo es luchar contra quienes tienen los medios de producción. Así es, totalmente. Quienes tienen el poder de los medios de producción, quienes tienen la economía que es el verdadero concentrada, poder, monopolio, versus el pueblo. La contradicción siempre la vamos a mantener. Eso es histórico, desde el que era esclavo y el esclavista. Así es. Y actualmente siempre se da el modelo de opresión. El otro día les mostrábamos cómo funciona la estructura y la superestructura que inicia por el control de la mente. Totalmente. Usted escucha de cada rato que es de que estamos ideologizando, que está que todo tiene ideología. Y vuelven a meter el tema de Cuba, Venezuela, Nicaragua. No salen de ahí, pero no mencionan de sus 130 años Así como es. partidos políticos que han gobernado y que son ellos que han dirigido mal las políticas, las estrategias y las leyes en el país. Óigame, abogado Calix, una pregunta. Cuando vemos esa acción en el Congreso, que este bloque de la oposición, o como le dice usted, bloque de oportunistas cachurecos, BOC, o bloque de organizaciones criminales, están planteando esta planilla. Me parece es una interpretación nada más de lo que ellos lo que quieren es que no venga la CICI. Quieren impunidad, quieren un manto de impunidad. Eso es justamente, esa propuesta no la hacen de la nada. Obviamente tienen temor de llegar un nuevo fiscal que represente los intereses de la sociedad, que no se acomode a los pactos de impunidad, que empiece a escudriñar todos aquellos casos que se les entregó cartas de libertad, como Planeta Verde, Pandora, el Fondo Departamental, aquellos que aprobaron la reelección ilegal, aquellos que dieron golpe de Estado, los que destituyeron magistrados ilegalmente de la Sala Constitucional en el 2012, aquellos que vendieron el territorio con las sedes, aquellos que bajo los fideicomisos estaba la fuente de corrupción público-privada. Obviamente le tienen temor a todo eso, porque tienen cola que le pisen. Ese es el verdadero temor de ellos. Así que el pueblo ayer lo que demostró es justamente decirle a la presidenta, continúe trabajando, que nosotros la vamos a apoyar. Miren, ya llevamos 40 minutos y no hemos hablado de las aduanas, así que vamos a la segunda pausa. Necesitamos que rinda cuentas. Sí, vamos a la segunda pausa, por favor, y luego volvemos para pedirle cuenta al abogado Calix. Con gusto. Ponemos la serie. Deja que termine la pelea, seguro él acaba en su misión. Saca tu lado fan por un viaje doble a la pelea más importante de artes marciales mixtas en Abu Dhabi. Todas tus compras con tu tarjeta de crédito o débito Visa Atlántida acumulan un boleto electrónico para vivir esta gran experiencia. ¿Y tú, de
que eres fan. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. ¿Cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? Nos casamos, pero ya. Yo la vendo y hago crecer mi negocio. Sin duda, se la doy a mis papás. ¿Y a ti, cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? En Banco Atlántida premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras. Ahorra y gana en el banco número 1 en depósitos. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Amigas y amigos, abandonamos la discusión del contexto nacional y entramos a consultarle al abogado Calix, director del sistema aduanero del país, sobre el recaudo y qué tipos de rubros son los que le aportan al fisco nacional y dinero meta que se necesitan para ser invertido. Y si nos queda tiempo, vamos a preguntar también qué otros rubros son exonerados, porque antes del golpe de Estado eso era un mito. Así es, claro que sí. Gracias, don Carlos. Mire, en principio, el principal indicador de la administración aduanera de Honduras es justamente la recaudación. La institución que me toca rectorar por confianza de la Presidenta de la República, le corresponde recaudar cerca del 40% de los tributos de este país. Eso en números significan más de 50,000 millones de lempiras. Es una cantidad fuerte de dinero. A diario en las aduanas a nivel nacional recaudamos en un promedio de 140 millones diariamente. En ese sentido, pues, es básico partir de las metas de donde venimos, que han sido estipuladas después de los análisis y estudios macrofiscales que realiza el Banco Central, Finanzas, SAR y Aduanas. Así se establecen las metas de recaudación, tanto para el SAR como para Aduanas, que son las dos instituciones que grandes recaudadoras de tributos para el país. El 2022, nuestra meta de recaudación como principal indicador eran 48,313 millones y logramos recaudar 50,600 millones, es decir, 2,000 millones más. Eso es en porcentaje un 6% superada la meta. Y ojo, que logramos esa recaudación histórica a pesar de que hubo un impacto en la recaudación aduanera por el orden de los más de 4,600 millones por el tema del subsidio al combustible. Porque Aduanas es quien se encarga de recaudar el impuesto o los tributos por el combustible, lo que se le conoce como el ACPB. Y en ese sentido, precisamente por los conflictos internacionales que hay y la alza a los combustibles, la presidenta dijo, tenemos que subsidiarlo para que esto no impacte directamente en el bolsillo de los hondureños y hondureñas. Cada vez que un hondureño y una hondureña va a una gasolinera, el gobierno le está subsidiando 10 lempiras por galón de combustible. Eso obviamente impacta, es un sacrificio fiscal. Pero la presidenta, sabiendo eso, que era un sacrificio grande para las finanzas del Estado, lo dio precisamente para que no impacte en el bolsillo de los hondureños. Entonces nosotros aún, dejando de recaudar más de 4,000 millones, la superamos la meta en 2,000 millones. Es decir, que sin ese subsidio nosotros hubiésemos superado el año pasado en más de 6,000 millones nuestra recaudación. Y este año la meta de recaudación supera los 54,000 millones de lempiras. Es un número grande, o sea, 6,000 millones más que la meta del año pasado. Y continúa el subsidio a los combustibles. A esta altura ya se han subsidiado 4,000 millones de lempiras. Es decir, 4,000 millones menos que han dejado de ingresar a las arcas del Estado a través de aduanas en el 2023, precisamente por ese subsidio que yo les acabo de explicar. Y aún así, vamos bien. Llevamos el 65%. Es decir, 35,000 millones de lempiras. Vamos a lograr andar cerca o superar esa meta. Fíjense que se logra de forma increíble, sin corrupción. Hay un nuevo lema de la administración que es justamente sin corrupción hay buena recaudación. La aduana ahora existe porque nosotros hemos tratado de comunicar lo que hacemos. La aduana ahora existe porque nos damos a conocer ante el pueblo, porque ese pueblo merece que nosotros le rindamos cuenta. Este justamente es un espacio de rendición de cuentas, para que el pueblo se dé cuenta que los funcionarios están ahí, no porque se mandan solos. O sea, al final, ¿quién nos tiene aquí? Ese es el mismo pueblo que confió en nosotros. Entonces, en las metas de recaudación vamos bastante bien. En relación, o con relación, mejor dicho, a la pregunta que me hizo, ¿cuáles son los rubros?
El primero es el impuesto sobre venta. El segundo es justamente los derechos arancelarios a la importación, el ACPB, que es el impuesto a los combustibles, y ahí hay pues recursos propios que también recauda la institución. Pero los dos grandes rubros son el impuesto sobre ventas y justamente el tema de el impuesto a los combustibles. Pero además de eso, la aduana, además de recaudar, es una institución de seguridad nacional. Yo creo que ustedes han visto en esta nueva administración cómo hemos decomisado gran cantidad de mercadería que pretende ingresar vía contrabando al país, violando el derecho a marca, por ejemplo. Hemos decomisado en diferentes aduanas cigarrillos. Solo el año pasado, ¿sabe cuánto decomisamos? 38 millones de unidades de cigarrillos que pretendían ingresar vía contrabando al país. 38 millones de unidades de cigarrillos. Lo voy a interrumpir porque mencionó los cigarrillos. Antes esos jefes de aduana a los colegas de la prensa le mandaban cigarrillos cigarrillos caros y también la botella licor de whisky. De hecho, las dos mercancías. No, eso no me llega, no los acepto. Las dos mercancías que más se contrabandean en el país son el cigarrillo y la bebida alcohólica. Y el año pasado logramos decomisar esa cantidad de millones de cigarrillos, y este año, junto a los diferentes operativos interinstitucionales, ya llevamos decomisado más de 20 millones de unidades de cigarrillo. Así también hemos decomisado precursores químicos que pretenden ingresar y que son utilizados para la elaboración de droga en el país. Hay un elemento, los contenedores que han aparecido en el extranjero, que supuestamente salen de Cortés y de Puerto Cortés portan droga. Sí, bueno, han habido de hecho la atención que continuamente se está encontrando en la aduana armas y municiones. Las armas. Sí, de hecho han habido varias noticias de eso, de contenedores que han salido de nuestro país, y luego nosotros de hacer todas las coordinaciones interinstitucionales a nivel nacional y con terceros países, pues los informes nos han dado resultados de que no se han contaminado en Honduras. Obviamente siempre todo esto lo entregamos a la Fiscalía para que investigue, porque no tenemos absolutamente nada que ocultar. Pero además de eso, ¿qué ha pasado muchas veces con el tema de seguridad de las aduanas? De las 26 aduanas del país, solo en una hay un sistema de inspección no intrusivo, rayos gamma, que es la aduana de Puerto Cortés, y un sistema que viene funcionando desde el 2004. Nosotros vamos a equipar la aduana en nuestro periodo, porque ya suscribimos un préstamo con el BID por el orden de $50 millones para potenciar las aduanas. Vamos a iniciar con 6 sistemas de rayos X en las aduanas, priorizando la aduana de Puerto Cortés. Naturalmente eso nos va a dar más certeza de todas las operaciones que ahí se realizan, de la seguridad de la carga que sale o ingresa al territorio nacional. Pero continuaba con el tema, que no solo hay que verlo como recaudación, sino que es una institución de seguridad nacional. El año pasado decomisamos más de 20 armas de fuego de grueso calibre, fusiles AR-15, 38, 9 milímetros, 380 y más de 10,000 municiones. Sin percutir. Sí, que pretendían ingresar al territorio nacional de forma ilegal. Y fíjese que una de esas empresas que traía todas esas armas, también le encontramos, cruzando la información, que también traía precursores químicos para la elaboración de droga. ¿Y esa empresa tiene enlaces fuertes? Claro. De hecho, hay una empresa de esas que tiene relación con el fiscal general del estado. ¿Cómo? Una de los socios está casado con un familiar de la fiscalía. Cosas. Entonces ahora pregúntese, don Carlos. Desayunan, cenan, sus traguitos. Carlos, ahora pregúntese por qué no hay requerimientos fiscales contra él. No, si aquí todo ha estado cuadrado. Y nosotros hasta esta altura que venimos y hablamos las cosas así de frente, porque hay que decírselas al pueblo hondureño. Pues. Sí. Hay que decírselas al pueblo hondureño. En la aduana La Mesa, en el aeropuerto, ya hemos detectado solo este año en 3 encomiendas que ha pretendido salir cocaína. Una iba en lácteos, específicamente adentro de un queso, la detuvimos. Otra iba en una rapadura de dulce, adentro de la bolsita de cocaína, también la detectamos. Y la tercera iba ahorita en un cajón de madera que arriba decía Santa Biblia. ¿Es una Biblia? Arriba decía Santa Biblia, la leyenda, y adentro iba cocaína. Toda esta información la tiene el Ministerio Público, don Carlos y Brian. ¿Y por qué no procede? Esa es la gran pregunta del millón. ¿Por qué no procede? Nosotros le entregamos, ¿quién le envía?
Ajá. ¿Hacia dónde va? Hasta números de teléfonos, porque ahí aparecen en la encomienda números de teléfono y números. Y dirección exacta. No hay requerimientos fiscales. Entonces, por eso demandamos que también desde el Ministerio Público hay un nuevo fiscal, hombre. No puede continuar este tipo de situaciones. Hemos denunciado a más de 10 empresas defraudadoras del fisco que supera la defraudación fiscal en más de 450 millones de lempiras y no hay ni un solo requerimiento fiscal. ¿Y esas empresas están vinculadas con los regímenes de exoneraciones? Están vinculadas a regímenes de exoneración. Ah, qué bonito. Hemos denunciado a más de 25 personas, ex colaboradores de la institución, y solo han remitido 2 requerimientos fiscales. Óigame, a propósito de y esto, teniendo toda la información del Ministerio Público. Y una corruptela que había en la administración anterior, que incluso estaba involucrada una empresa importadora por la, ¿cómo se llama? Bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas. De hecho, esa fue la primera empresa que denuncié, que defraudó al Estado en 182 millones de lempiras. No hay requerimiento fiscal todavía. ¿Cómo así? Y presenté la denuncia hace un año. Ahí está, durmiendo el sueño de los justos en el Ministerio Público. Tengo que decirlo. Tengo que decirlo porque si no me convierto en cómplice por omisión. O sea que este Ministerio Público tiene que ser renovado entonces. Tiene que ser renovado, hombre. Tiene que haber un nuevo fiscal ahí que verdaderamente, en principio, le dote más de recursos humanos a ese personal que está ahí en esa fiscalía. La Fiscalía de Delitos Tributarios solo tiene un aduanero. Y esa para todo el tiene que país. andar en las 23 Para todo el aduanas. país. ¿Cuántas Pero aduanas son? 26 aduanas. 26 ¿Y para aduanas. eso se tiene un fiscal? Una fiscalía, solo hay un aduanero en la fiscalía. Recuerde que para eso se requiere el conocimiento técnico. Sí. No solo O sea, ser fiscal. que se necesitan bastantes técnicos. Claro, hombre, entonces. claro que sí, esa fiscalía debería ser la que más se potencie. Un aforador. Sí, yo sinceramente, mire, yo le digo, a la Fiscalía de Delitos Tributarios, con quien hemos venido trabajando muy bien, yo agradezco porque a pesar de contar con el poquito personal, pasan colaborando con la administración en los diferentes casos. Pero de ahí, naturalmente, con ese montón de casos que le hemos enviado, porque antes ni siquiera les enviaban, no pueden porque no tienen recurso humano. No tienen el recurso humano, no hay. Y eso parte de ¿qué? De la voluntad de la cabeza. Sí. De la voluntad de cabeza de la institución. Ahora, una pregunta, abogado. Durante su administración, ¿se ha encontrado dentro de este sistema aduanero por lo menos indicios de presunto lavado de dinero? Fíjese que tal vez esté vinculado, pero como nosotros la investigación no la giramos hacia ese sentido, no podría decir yo si hemos encontrado, sería irresponsable. Pero todo el lavado de dinero naturalmente tiene una cadena, pues. Y en esos eslabones justamente ha de existir algún pícaro, alguna pícara que lo utiliza el sistema aduanero para eso. Amigos oyentes y televidentes a nivel nacional e internacional, conversamos con el abogado Calix, director de aduanas del país. Le comentaba extra micrófonos al abogado Calix que cuando se colocan a funcionarios en las aduanas, decía que hay 23 en Honduras. 26. Le dicen, andate para ahí. Aunque sea, deme la aduana. Sí, no, así la rebuscaste, a gente para los los frescos. periodos militares mandaban al sargento primero, mandaban al teniente. La gallina de huevos de oro al ha sido. capitán para una aduana y le decían vulgarmente, te nombro ahí para que te rebusques, pero te acordás de mí. Sí, fíjense ha sido la política en Honduras. Y ojo, si esa persona corrupta y pícara va con esa intención, ni siquiera necesita un puesto alto para robar. No. Yo me he encontrado personas. En la aduana de Las Manos, lo voy a decir. En la aduana de Las Manos me encontré una persona que era guardia de seguridad. Guardia de seguridad, que solo gana 14,000 lempiras. Que lo único que hacía es levantar ahí la tranca. Y le encontramos 2 carros y uno de esos era blindado. Ni yo con mi salario podría blindar un carro. Y esa persona ganando 14,000 lempiras tenía 2 carros y uno de esos blindados. Y cuando le preguntamos, ¿sabe la burda explicación que dio? ¿Qué dijo? Que tenía 7 novias y que ella la financiaban. 7 que novias. era un sugar, pues, que era un sugar. Óigame, eso no es más. ¿Cuánto cuesta una blindada? Por lo menos anda unos $50,000 la blindada. Después hemos encontrado personas que ganaban 18,000 lempiras y andaba 2 guardaespaldas. ¿Por qué? Y 3 meses después tenía un restaurante en Puerto Cortés de 2 plantas. Óigame, es increíble cómo han visto las aduanas como una gallinita de huevos de oro. Y fíjense que les voy a contar al final cómo me nombran a mí en aduanas. A ver. Porque estamos tocando esos temas. Me nombran porque yo no pedí aduanas. Y así lo dijo el expresidente Zelaya en un evento público. A Fausto lo nombramos porque no pidió aduanas, porque el que pide aduanas, detrás de algo anda. Bueno. Agradecemos mucho, abogado. Gracias al abogado Fausto Calix.
Paz. Bueno. Director del sistema aduanero del país. Ven que... Esperamos volverlo a tener para seguir conversando. No, claro que sí. Cuando cumplamos la meta de recaudación y como siempre le digo al pueblo, cualquier acto de corrupción que vea en una aduana del país, denúncielo. No me importa que sea personal de mi administración o de la pasada administración. Porque la corrupción no tiene partido, la corrupción no tiene color, la corrupción no tiene religión y tenemos que atacarla como tal. Y el nuevo lema de la administración es: sin corrupción hay buena recaudación. Bueno, y aquí hemos logrado, con resultados positivos, con números, decirle al pueblo hondureño: estamos cumpliendo. Ven, ¿por qué es necesario 2 horas? Porque estaríamos hablando de todo un poco, pero ni modo. Contamos con los que hay. Veámonos mañana a las 4 de la tarde. Podemos pedir a... El Observatorio del Poder.